Hola, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad quiero abordar, digamos, la solución de un problema en la que vamos a analizar el comportamiento de una placa de material compuesto. El problema dice lo siguiente. La figura 3.16, que es esta que está acá abajo, muestra una placa cuadrada empotrada. Entonces, esta placa tiene unas condiciones de borde que enseguida vamos a discutir con dos capas del mismo material. Se ve acá, digamos, las dos capas orientadas a 0 y 90 grados de espesor H.64, que es el espesor total, está repartida por mitades iguales, y lado A igual a 32 pulgadas, está hablando de todo el lado de este cuadrado grande, y sujeta a una carga distribuida Q de 10 psi. Se busca el desplazamiento UZ en el centro de la placa. Entonces nos dan un material compuesto, nos dan unas propiedades para un modelo de material ortótropo 2D. Dice, debido a la simetría solo se modela un cuarto de la placa. Nosotros vamos justamente a aplicar condiciones de borde de simetría para ajustarnos a esto. Y nos dan las condiciones de borde aquí. Entonces vamos a empezar. He dibujado previamente, digamos, la placa con las dimensiones que indican aquí. Ahora, dibujé solamente un cuarto de la placa, es decir, dibujé solamente esta parte que está aquí, ¿de acuerdo? Es decir, un cuadrado, dibujé básicamente una placa de 16 por 16 con el espesor total de 0.64 repartido la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo. Entonces vamos a irnos por acá al entorno de Inventor Nastran. Y acá vamos a empezar entonces haciendo lo siguiente. Vamos a empezar eliminando esta idealización. Vamos a removerla de aquí. También es importante venir por acá por modelo y este material genérico, vamos a removerlo, y por acá la idealización, este sólido, lo vamos a borrar también. Entonces, primero que todo eso. Luego, revisar las unidades. Ahora, acá, como estamos trabajando, digamos, desde el principio yo empecé a trabajar en pulgadas, entonces este está en pulgadas acá, entonces dejamos el modelo CAD que es el correcto. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Como vamos a trabajar con elementos de tipo cáscara, es decir, shells, entonces es absolutamente conveniente definir una superficie media. Lo hacemos por aquí. Seleccionamos el cuerpo y le damos en OK. Entonces el software automáticamente nos crea esta superficie media. Muy bien, entonces si ustedes se fijan por acá donde está la idealización del elemento de cáscara, nosotros por acá por editar tenemos entonces la superficie media, el tipo de elemento para un elemento de cáscara, ¿de acuerdo? El material todavía no lo hemos creado, vamos a darle OK por ahora y vámonos por acá a crear el material. Vamos a darle aquí en nuevo, justo acá abajo en modelo, y entonces vamos a darle acá, puede ser un nombre a este material, pero primero definir el tipo. Es del tipo ortotrópico 2D. ¿De acuerdo? Las propiedades que tenemos dan para este modelo ortotrópico 2D. Entonces, acá donde dice material, vamos a ponerle aquí, digamos, qué sé yo, vamos a ponerle acá compuesto, por decir algo. Entonces, acá vamos a idealizar, estamos trabajando con esa superficie media que acabamos de definir, y acá van entonces esas propiedades. La propiedad E1 es esta que tenemos aquí, esta que es EX. Entonces podemos aquí copiar directamente 40 por 10 a la 6 como 40E6. ¿De acuerdo? En la dirección 2 tenemos 1 por 10 a la 6, es decir, 1E6. En el módulo en corte en el plano 1, 2, lo podemos definir igual a los módulos de corte fuera del plano YZ y XZ que están acá, 0.5 por 10 a la 6. Entonces este valor es 0.5 por 10 a la 6. Lo mismo este de abajo, 0.5 por 10 a la 6, 0.5 por 10 a la 6 acá. El coeficiente de Poisson en el plano es 0.25. Bien. Esos son todos los datos del material. Entonces observe, para un modelo de material ortótropo 2D basta con estas 6 constantes, es decir, 2 módulos elásticos, los 3 módulos de corte y el coeficiente de Poisson en el plano. Bien, entonces
nada de lo demás que está aquí lo necesitamos, entonces vamos a darle aquí en OK. Entonces el material ya está definido. Bien, ahora con qué podríamos continuar? Podríamos continuar por acá. Bueno, acá es tal vez interesante observar esto, ¿cierto? Que acá en la parte se creó una superficie media, digamos, parte de esta parte que es la número 1. Bien, entonces, que era pues como la placa, el cuarto de placa que había dibujado ahora. Muy bien, entonces ahora, ¿con qué podemos continuar aquí? Aquí tenemos que observar aquí bajo la superficie media está este material compuesto y digamos acá en la idealización nosotros acá en la superficie media 1 nosotros vamos a ver qué tenemos aquí abajo. Nosotros tenemos el tipo de elemento de cáscara, el material compuesto dice que ya está entonces asignado, ¿sí? Pero, ¿cierto? Acá está asignado a esa cara, pero sucede que nosotros tenemos acá un espesor de 0.64, que es el espesor completo de la placa, pero nosotros necesitamos es definir un laminado. Entonces acá donde estaba el compuesto, esto habría sido en caso de tener una sola capa, pero como tenemos varias capas, hay que configurar aquí. Entonces vamos a hacer un laminado nuevo y vamos a crearlo por acá. Es decir, hay que crear las dos capas. Entonces vamos por aquí. Entonces acá, en esta ventana, tenemos que empezar agregando capas. Entonces la capa número 1, ¿qué material va a tener? Pues el compuesto que definimos ahorita. ¿Qué espesor tiene esto? Pues aquí el problema lo dice, es 0.32, es decir, la mitad de 0.64. Y el ángulo que le vamos a dar es justo el ángulo que nos dice el problema. El problema nos dice que hay una capa orientada a 0 y la otra a 90 grados. Entonces esta es la capa orientada a 0 grados y vamos a pedirle estos resultados de deformaciones y esfuerzos en ON. Ahora, esta configuración la podemos repetir una sola vez, entonces le damos justo en este botón de acá, el mismo material, pero este material va a estar rotado 90 grados. Entonces, tanto este ángulo como este ángulo de acá van rotados con respecto a un eje que yo todavía no he definido. Lo voy a hacer ahora más tarde. Muy bien, entonces las dos capas del material ya están. Incluso se puede previsualizar aquí, si usted quiere, le da acá donde dice Preview, entonces puede, digamos, visualizar lo que usted ha configurado aquí. Están los dos espesores correctos, uno a 0 y el otro a 90 grados. Incluso pueden observar estos datos acá. Vamos a darle por ahora entonces, digamos acá el laminado 1, vamos a darle entonces aquí en OK. Esto ya está definido. Vamos a mallar con elementos cuadrilaterales. De acuerdo, seleccionamos entonces esa cara número 1 y por acá pienso que ya está todo. Vamos a darle aquí en OK. Bueno, ¿qué más vamos a trabajar acá? Tal vez este puede ser el momento de definir la malla. De acuerdo, entonces acá donde dice mallar modelo, vamos a darle en editar y como el propósito es hacer un análisis de convergencia de malla para buscar la mejor solución posible, entonces vamos a empezar con un elemento de tamaño 16 pulgadas, es decir, un elemento absolutamente, o sea, un solo elemento, mejor dicho. Vamos a mallar con un orden acá donde dice linear y vamos a decirle generar malla, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad hemos generado un solo elemento, ahí está. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? También es bueno definir acá por análisis 1, vamos a darle clic derecho y vamos a definir una nueva orientación de material. ¿De acuerdo? Entonces acá donde dice el tipo, vamos a darle aquí donde dice superficie en la dirección U y la geometría que le vamos a asociar es justo esta de acá. Entonces él me define a mí, digamos, una dirección sobre la cáscara. En este caso, esa dirección, ¿cierto? La dirección 1 del material va en dirección X. A partir de esta flecha, ¿cierto? Es que estamos definiendo los ángulos de 0 y 90 grados que configuramos en el laminado, ¿sí? Entonces, a partir de esta flecha es que se van a medir, digamos, el ángulo de 0 y el ángulo de 90. Entonces, así como está el material aquí, vamos a dejar este orientado en la dirección X y le vamos a dar en OK. En realidad no importa mucho si lo dejo en la dirección U o si lo pongo acá en la dirección V. La dirección V me va a dar, digamos, esta dirección hacia allá. Vamos a dejar la dirección U, que me lo deje en dirección X y le vamos a dar aquí en OK. Muy bien, ahora,
¿Qué más vamos a configurar aquí? Pues lógicamente necesito definir unas cargas. Bien, entonces vamos a definir una carga nueva. El problema me dice que es una carga distribuida Q de 10 psi, es decir, esto es una presión. Entonces acá vamos a buscar en el tipo, vamos a buscar una presión, vamos a seleccionar la entidad, pues que es esa superficie media, y acá en la magnitud vamos a ingresar 10. ¿De acuerdo? Acá nos fijamos que esto está normal a la superficie y le vamos a dar clic en OK. Bien, entonces ahí se agregó esa flecha hacia abajo. Vamos a agregar entonces las restricciones, que también son importantes. De hecho son muy importantes. Entonces vamos a definir estas restricciones de la siguiente manera. El problema nos dice que la placa está empotrada y las condiciones de borde que corresponden a eso ya están aquí. Entonces básicamente necesitamos poner, digamos, sobre los 4 bordes restricciones. Entonces me voy a orientar de la siguiente manera. Observe que acá yo tengo X acá y Y por acá. Tenemos entonces en X igual a 0, yo tengo que básicamente estamos restringiendo todos los grados de libertad menos la rotación en Z. ¿De acuerdo? Entonces la rotación en Z la voy a dejar libre y esta condición en X igual a 0. Entonces X igual a 0, yo voy a tomar X igual a 0, ¿dónde lo estamos? Bueno, lo teníamos que tomar por acá, ¿cierto? Este sería nuestro X igual a 0, por acá. Listo, entonces sobre ese borde voy a poner una condición, tal vez esto sea más conveniente verlo desde esta perspectiva, ¿de acuerdo? O de pronto desde acá. X igual a 0 sería este borde de aquí. Observe el sistema como está definido acá. Muy bien, entonces vamos a aplicarle esta restricción a ese borde y le vamos a dar una restricción nueva, ¿de acuerdo? Entonces esta se pone ahí. Ahora la que sigue es en Y igual a 0. Básicamente están restringidos todos los grados de libertad menos la rotación en Z. Entonces vamos a quitar la rotación en Z de aquí y vamos a seleccionar el borde Y igual a 0, que sería este de acá. ¿De acuerdo? Entonces vamos a darle en OK. Acá en el tipo está estructural, esto está correcto. Vamos a darle acá en OK. Bueno, en realidad me faltaron las otras dos. Vamos a darle acá en nuevo y me faltan las condiciones de borde de simetría. Es decir, esta placa deflecta, ¿cierto? Pero ella conserva una simetría tanto en este borde como en este de acá. Entonces esas condiciones, ¿cuáles son? Es decir, estamos simulando solamente un cuarto de placa. Entonces vamos por acá. Digamos, podríamos decir que para acá, donde está, digamos, bueno, el problema nos lo está dando. No sé, pero las condiciones de borde de simetría están de hecho dadas por esta figura. La voy a ampliar bastante para que se alcance a ver que esas condiciones de simetría están definidas aquí. Observe, estas ya las puse, estas de acá ya las puse. Falta sobre este borde, digamos para X igual a 16 pulgadas, que sería esta línea roja. Estamos justo en X igual a 16, que sería este borde de acá. Entonces nos dice el problema, dice restrinja el desplazamiento en X igual a 0, lo mismo que la rotación alrededor del eje Y igual a 0. Entonces vamos a seleccionar este borde y básicamente no se va a desplazar en X. Entonces vamos a decirle acá free primero que todo. Entonces dice no se traslada en X. Entonces chequeamos acá. Y tampoco rota alrededor de Y. Bien, entonces la rotación alrededor de Y también la restringimos. Y el resto lo dejamos libre. Y le vamos a dar en OK. Y nos falta otra. Entonces por acá por constraint creamos otra nueva. Vamos a dejarlos todos libres, seleccionamos el borde que nos falta y sobre este borde son estas dos condiciones de acá. No se desplaza en Y ni rota en X. Entonces no se desplaza en Y, es decir, TY es igual a 0, ni rota en X, o sea, rotación alrededor de, digamos, un eje paralelo al X igual a 0 también. Estas son las condiciones que van sobre ese borde de ahí. Entonces le vamos a dar acá en OK. Bien, ahí ya tenemos las condiciones de borde de simetría. Tenemos las 4 condiciones, digamos, aplicadas acá. Si usted quiere, les puede, digamos, cambiar el nombre. Podríamos, digamos, renombrar acá. Recuerden que esta era
Bueno, básicamente acá tenemos todos los grados de libertad restringidos. Pero no, dejémosla simplemente como constraint 1. Ya sabemos que están en ese orden que las hicimos ahora. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué nos falta aquí por configurar? Yo pienso que nada. El material está definido, la orientación está definida, las condiciones de borde están definidas, las cargas también. Yo pienso que en este punto todo está correcto. Entonces vamos a correr un primer análisis. Vamos a correrlo por acá. Entonces este análisis lo voy a renombrar y lo voy a llamar análisis 1. Este va a ser, digamos, una malla de 1 por 1. Listo, por decir algo. Y vamos a solucionar. Vamos por acá y le digo resolver en Nastran. Bien. Entonces lo que me interesa hacer aquí es un análisis de convergencia de la malla. Yo quiero empezar a refinar la malla y a observar cómo va cambiando esa solución, porque lo ideal es que nuestra solución no puede nunca depender del tamaño de la malla, ¿de acuerdo? Hay que hacer un análisis de convergencia entonces. Entonces fíjese que nos acaba de dar un desplazamiento en el centro, que es este punto, de 1.627 por 10 a la menos 2. Esto está acá como desplazamiento total, pero en realidad a mí el que me interesa es el desplazamiento a lo largo de z, ¿de acuerdo? Entonces a lo largo de z tengo menos 0.016. Ahora, este valor entonces yo me lo estoy llevando, digamos ya esto ya lo había hecho previamente, pero básicamente tenemos una malla de 1 por 1 y estamos parados acá, ¿cierto? Como es un solo elemento, tiene 4 nodos, un elemento, el tamaño del elemento es 16 pulgadas y el desplazamiento es este, menos 0.0163, que es justo lo que nos acaba de dar el problema, menos 0.0163. Muy bien, entonces, a partir de este punto, digamos, yo voy a empezar a refinar. Entonces, eso se puede hacer de una manera muy simple y es simplemente duplicar este análisis, ¿de acuerdo? Vamos por acá y le decimos duplicar. Entonces, acá tenemos ya activo el análisis número 2. Acá podemos cambiar este nombre y podemos poner que este es el análisis 2 y esta va a ser una malla de 2 por 2. ¿De acuerdo? Vamos a editar entonces acá la malla. Ahora, para que sean 2 por 2, el tamaño va a ser un tamaño de 8. Vamos a regenerar esa malla. Vamos a darle OK y vamos a volver a correr este análisis número 2. Vamos a decirle resolver en Nastran y a observar cuál es el resultado. Listo, la solución está completa. Vamos a observar por acá. Entonces ahora nos dice que el resultado es menos 0.08, que es justo el valor que tenemos acá. Para una malla de 2 por 2, 9 nodos, 4 elementos, 8 pulgadas de tamaño del elemento, menos 0.08 baja el centro. Ahora, yo estoy tomando este valor que es básicamente una diferencia, es decir, es un porcentaje, que es la diferencia porcentual entre el valor actual y el valor anterior. ¿Por qué? Porque al hacer un análisis de convergencia de malla me interesa que ese valor vaya disminuyendo. Entonces, normalmente, digamos, ya esto depende pues del criterio que usted maneje, pero generalmente un valor por debajo del 5% ya se va considerando bueno, es decir, la diferencia entre la solución de interés en el mallado anterior y el mallado siguiente, si esa diferencia entre esos dos valores cae por debajo de un porcentaje que usted define, entonces digamos que se considera que converge. Esto, si se hace automáticamente en los software, ese detalle se configura. Lógicamente, mientras menor sea, digamos, ese porcentaje, pues entonces más exigente es, digamos, la convergencia. Entonces, acá, malla de 2 por 2 menos 0.08. Muy bien, entonces podríamos seguir haciendo este ejercicio. Podríamos volver a duplicar aquí, de hecho hagámoslo una vez más. Vamos a duplicar este análisis y voy a modificar este título aquí. Sería el análisis de 3 por 3, ahora una malla de 4 por 4. Entonces vamos a modificar por acá, vamos a editar esa malla
y ahora el tamaño del elemento lo voy a reducir a 4. Entonces esto va a generar una malla de 4×4, la cual también resolveré el ejercicio, digamos el modelo, usando ese tamaño de 4×4. Entonces vamos a observar esto cómo va progresando. Acá la solución me está mostrando una deflexión de menos 0.108 o menos 0.1078. Vamos a observar acá. Fíjela, mírela ahí. Para la malla 4×4, 25 nodos, 16 elementos, 4 pulgadas de tamaño del elemento, menos 0.1078. Ahora la diferencia entre este valor de menos 0.1078 y menos 0.08, ya la diferencia es de 34, casi 35%. Entonces cayó bastante, ¿de acuerdo? Pero, digamos, si mi criterio fuese que esta diferencia cayese por debajo del 5%, todavía estoy lejos de cumplir eso. Entonces tengo que seguir refinando, porque en este momento mi solución depende del tamaño de la malla, lo cual es algo que no se puede aceptar. Entonces, si nosotros seguimos refinando sucesivamente, nosotros vamos a encontrar, ¿cierto?, estos datos que están depositados acá. No lo voy a hacer para no alargar demasiado el video, pero una malla de 8×8 nos ha dado este resultado, una 16×16 nos ha dado este resultado y una de 32×32 nos ha dado este resultado. Estos datos que estoy tomando acá, el número de nodos, número de elementos, ¿de dónde los estoy obteniendo? Los estoy obteniendo de aquí. Es decir, acá para el análisis de 4×4, observe 25 nodos, que es el valor que está aquí, malla de 4×4, 25 nodos, lo tomé de acá. El número de elementos lo tomé de aquí, ¿de acuerdo? Y el tamaño del elemento es algo que yo conozco porque lo ingresé, entonces también. Entonces de ahí obtenemos esos datos. Entonces, importante aquí, ¿cierto? Nosotros a partir de esta malla 16×16 ya habíamos caído por debajo del 5%, digamos que sería como mi criterio de convergencia. Es decir, si caí por debajo, esto digamos es un análisis de convergencia, digamos, no sé si decirlo manual. Hay análisis de convergencia que son automáticos, ¿de acuerdo? Pero es importante me parece importante analizarlo desde esta perspectiva, haciendo esto paso por paso. Entonces, acá se podría considerar que la malla 16×16 ya convergió bajo mi criterio de que este número tiene que estar por debajo del 5%, o cuando se alcance ese número. Podría haberse tomado este valor de menos 11.86. Bueno, yo seguí refinando un poco más y encontré este valor y me quedé con este. Acá la diferencia entre menos 0.1191 y menos 0.1186 es apenas del 0.42%. Bien, todos estos datos que están aquí los he graficado en estos gráficos que están aquí abajo, en donde se puede observar, ¿cierto?, esa tendencia asintótica de la deflexión para el número de nodos. Es decir, estamos graficando cuánto baja el punto de la mitad de la placa a medida que el número de nodos se incrementa. ¿Cuál es, digamos, la tendencia de la solución cuando el número de elementos se incrementa? Y acá, cuando el tamaño del elemento se reduce. ¿De acuerdo? Entonces hay una tendencia que podríamos llamar asintótica horizontal, acá a un valor cercano a menos 0.12. Bien, ahora me gusta más observarlo desde esta otra perspectiva. Es los mismos datos que están arriba, pero el número de nodos lo cambié por 1 sobre el número de nodos. El número de elementos lo cambié por 1 sobre el número de elementos. El tamaño del elemento lo dejé igual. ¿Por qué me interesa hacer esto? Para poder graficar estas curvas. ¿De acuerdo? Estas dos de la izquierda. Esta es la misma que está arriba. Entonces lo que me interesa aquí es, al graficar 1 sobre el número de nodos, es que esta tendencia vaya hacia 0. Lo mismo acá. A medida que el número de elementos se incrementa, 1 sobre el número de elementos tiende a 0. Entonces, ¿por qué me interesa esto? Pues por lo siguiente. Yo tengo entonces acá tres curvas donde a mí me interesa es observar qué sucede cuando el valor de 1 sobre el número de nodos tiende a 0, que es cuando el número de nodos tiende a infinito. Entonces, básicamente lo que hice fue que grafiqué, saqué esta regresión. Esta regresión es una regresión polinómica de grado 3, aquí se ve claramente. Y obviamente cuando yo tengo esta regresión, entonces me interesa saber qué sucede cuando x es igual a 0. Pues cuando x es igual a 0, el valor de la solución es menos 0.1194.
si hacemos el mismo ejercicio acá en el centro, pero con 1 sobre el número de elementos, hacemos la regresión y el valor es menos 0.1193, que está muy cerca de este de acá, cuando x es igual a 0. Y acá para el tamaño del elemento, entonces cuando el tamaño del elemento tiende a ser 0, es decir, la malla tiende a ser extremadamente densa, entonces cuando x es igual a 0 acá en esta regresión polinómica que aquí la hice de grado 4, cuando x es igual a 0, entonces ¿cuánto baja el punto central? Baja menos 0.1191. ¿De acuerdo? Entonces este valor de menos 0.1191 pues casi que está coincidiendo con este de acá. Entonces es un valor que ahí me deja más o menos tranquilo. Puedo asumir que hice mi análisis de convergencia y confío un poco más en este resultado que en los primeros que me habían dado ahora. Es decir, yo tenía una malla de 4×4. Alguien dirá, bueno, esa malla es una malla buena. Sí, puede ser. En este caso particular puede ser. Pero el análisis de convergencia me va a llevar a un resultado que yo considero pues que fue producto de un análisis un poco más profundo. Entonces este análisis de convergencia pues yo lo recomiendo siempre, ¿de acuerdo? Porque la solución no puede ser dependiente del tamaño de la malla, hay que llevarlo a una tendencia asintótica como esta, ojalá. Entonces eso es. Ahora la diferencia entre ese valor, digamos, ya asumiendo que converge a un valor muy cercano a este, la diferencia es del 4.5%, el cual no es una diferencia demasiado alta. En el manual de soluciones se encuentran diferencias que son todavía más altas o incluso diferencias más pequeñas que incluso puede ser hasta directamente de 0, con algunos casos de prueba que están todos en el manual de pruebas del inventor Nastran. Entonces este era el video que les tenían preparados para hoy. Espero que hayan aprendido algo. Entonces yo digamos me quedaría con esta tendencia de acá. Si quieren hacer un análisis de convergencia, entonces me parece bien tomar el tamaño del elemento y hacer justamente una regresión con algunos puntos y precisamente tomar el valor cuando x es igual a 0. Puede ser asumir que esa es una solución cuando ya hiciste tu análisis de convergencia de malla. Entonces ya es un poco más confiable que tomar cualquiera que uno piense, a no ser que usted por experiencia ya sepa aproximadamente dónde puede obtener resultados buenos. No es más. Entonces les agradezco mucho por haber observado el video y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que les haya gustado este tutorial. Les presento entonces este resultado y por hoy eso es todo. Muchas gracias a todos. Hasta luego.